El marqués de Langle describió a finales del siglo XVIII la honda impresión que le causó visitar los madrileños jardines del Buen Retiro y contemplar su degradación. Al pararse frente a una estatua de Felipe II que quedaba en pie, hace el siguiente comentario. Este Felipe es admirable y da miedo. Tiene las cejas, la frente, los ojos, la mirada de un malvado, de un tirano, de un monstruo. Es él, lo veo, está meditando algún crimen, madura, oculta algún odio, alguna maquinación. Va a abrir la boca para ordenar una matanza, para dictar al duque de Alba una sentencia de muerte. Esta imagen de Felipe II que describe Langle fue dominante fuera de España. El marqués ni siquiera tuvo que pisar suelo español para hacer una descripción tan vívida. Hablaba de oídas y aún así profería calumnias a diestro y siniestro. No importaba. Ese era el retrato de Felipe II que los lectores franceses demandaban. Langle, como todos los ilustrados de su época, había leído a Voltaire. Fue Voltaire, en su ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones, el que motejó a Felipe II con el apelativo de «demonio del sur», por estar España situada en el sur de Europa. Voltaire describe a Felipe II como un soberano que simula ser piadoso, pero se trata de un engaño, pues en el fondo de su corazón solo habitaba la crueldad más extrema. El filósofo concluye: este espíritu de crueldad y el abuso de su poder debilitaron su inmenso poderío. Voltaire no pasa por alto el punto más negro de la biografía del monarca español, el presunto parricidio de su hijo y heredero, el príncipe don Carlos, algo que nunca se ha demostrado como cierto. No importa, la imagen de un rey matando a un hijo es lo suficientemente evocadora como para que artistas y literatos no hayan renunciado al material de primerísima calidad que una tragedia como esta concita. Las extrañas circunstancias que rodean su muerte en prisión en 1568 dieron pie a todo tipo de macabros rumores. La desdicha del príncipe es el tema central del libreto de Friedrich Schiller, Don Carlos, 1787, una historia que el compositor romántico Giuseppe Verdi llevaría a la ópera, estrenándose en París en 1867 en presencia de Napoleón III y de Eugenia de Montijo, y alcanzando con los años un éxito formidable. Una versión revisada fue estrenada en la Scala de Milán en 1884. Gran parte de las fuentes documentales que se han utilizado para explicar las razones del encarcelamiento y muerte de Don Carlos son apócrifas, aunque hayan sido empleadas con auténtica devoción por algunos autores. Lo que sí sabemos es que Felipe II no tuvo una relación fácil con su hijo Carlos. Nunca se entendieron demasiado bien, cosa que no ocurrió con sus hijas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela. Al príncipe Carlos le molestaba que su padre no le tuviera en consideración o que aplazara su entrada en las decisiones de gobierno. Esto le sacaba de quicio y se comportaba de manera arrogante y desdeñosa con los cortesanos para llamar la atención. Era huérfano de madre, ya que María Manuela de Portugal, primera esposa de Felipe II, murió tras el parto. Tampoco creció en compañía de su padre, que hubo de pasar largas jornadas fuera de España. Le educaron familiares cercanos y dio pronto la impresión de ser un malcriado, o al menos es lo que se evidenciaba de su comportamiento extravagante, como si de un niño mimado y consentido se tratara. Con la esperanza de que su actitud mejorara, fue enviado a estudiar a la Universidad de Alcalá de Henares junto a su tío Juan de Austria y a su primo hermano Alejandro Farnesio. Aunque su conducta era diferente a la del resto, nunca mostró capacidades intelectuales que hicieran pensar en un retraso cognitivo. De todas formas, no se comportaba con la madurez que exigía ser el aspirante al imperio más grande del planeta, y esto inquietaba en Palacio. En 1562, estando en Alcalá, pretendió cortejar a una moza y tuvo la mala fortuna de caerse por una escalera, quizás por la diferencia de longitud en sus piernas. En los intentos por sanarle, se le practicó una trepanación y estuvo al borde de la muerte. Incluso se le colocó la momia de Fray Diego de Alcalá a los pies de su cama para ver si se recuperaba. Y mejoró. Felipe recibió la noticia exultante de alegría y celebró la curación repartiendo limosnas, perdonando delitos de deudas y pidiendo la canonización de Diego de Alcalá
por haber obrado el milagro. Cuando el príncipe empezó a hacer vida normal tras la convalecencia, pesaba 33 kilos, un peso alarmante para un muchacho de 17 años. El rey quiso darle un voto de confianza, preparándole en el camino de la sucesión, pero seguía manifestando inquietantes cambios de humor. Un embajador expresó sobre el príncipe: «Tiene un temperamento impulsivo y violento, y que a menudo pierde los estribos. Dice cualquier cosa que se le pasa por la cabeza, libremente y sin tino, sin pararse a pensar a quién puede ofender». Sin embargo, resaltó su memoria, religiosidad y capacidad de raciocinio. Pero el tiempo pasaba y el rey seguía sin tener claro que don Carlos fuese a ser un buen monarca, lo que le causaba impotencia y frustración. El comportamiento del príncipe era indigno. Amenazaba a su mayordomo y a otros cortesanos, maltrataba a los animales de manera cruel. En una ocasión, empujó a un paje por una ventana porque no le había agradado su conducta. Otro percance sonado fue cuando intentó matar a su tío don Juan de Austria tras haber intentado compincharse con él para escapar de la corte y reunirse con Ana de Austria. Por supuesto, don Juan puso sobre aviso al rey, desatando la ira del irritable príncipe. El intento del príncipe de matar a don Juan desencadenó su prisión. No se le abrió al hijo del rey ningún proceso, como algunos han sostenido. El príncipe don Carlos murió en la cárcel un 24 de julio de 1568. Tenía 23 años. Durante 8 jornadas seguidas se celebraron exequias funerarias. En 1573, el féretro se trasladó al panteón del monasterio de El Escorial. La teatralidad ceremonial, sin embargo, contrasta con el silencio informativo, evitando en todo momento airear demasiados detalles de la defunción, prueba de que se quiso dar un rápido carpetazo al penoso asunto. Hubo, no obstante, un relato oficial que el rey envió a los consejos donde se explicaban las causas del deceso del príncipe. Con la ocasión del calor del verano y con la confianza de su complexión y edad, hizo algunos notables desórdenes en lo que tocaba a su sanidad, andando de continuo desnudo, casi sin ningún género de ropa y descalzo en la pieza del aposento donde estaba muy regada, y durmiendo algunas noches al sereno sin ropa ninguna, y con esto bebiendo grandes golpes de agua muy fría con nieve en ayunas y de noche, y aun metiendo muchas veces en la cama la misma nieve, comiendo con desorden y exceso frutas y otras cosas contrarias a su salud. Guillermo de Orange, en su Apología de 1580, fue el primero en acusar formalmente a Felipe II de matar a su hijo, presuntamente para obtener una dispensa papal para casarse con su sobrina Ana de Austria, con la que contrajo matrimonio en cuartas nupcias. Según el príncipe de Orange, para que el rey lograse afianzar ese matrimonio, necesitaba deshacerse de 2 personas que le estorbaban: su tercera esposa, Isabel de Valois, y el príncipe heredero Carlos. En 1673 apareció en Ámsterdam una novela histórica titulada Don Carlos, escrita por César Vichard, abad de San Rial. El tema del asesinato del primogénito de Felipe II ya había sido difundido por Guillermo de Orange, el secretario de Felipe II, Antonio Pérez, o Pierre de Brantôme, pero hasta que San Rial escribió su novela, como aseguró el historiador Joseph Pérez, no podemos realmente hablar de una verdadera explotación del parricidio. Fue esta versión la que inspiró el drama en verso de Thomas Otway, titulado Don Carlos, Príncipe de España, 1676, y el libreto de Schiller, 1787, que a su vez serviría de base para la ópera de Verdi en 1867. La novela de San Rial tuvo un impacto enorme, ya que contenía todos los ingredientes de un gran melodrama shakespeariano. El príncipe aparece como un joven sano e idealista que simpatiza con los rebeldes flamencos, conectando con el ideario de su abuelo, el emperador Carlos V, que según el autor estaba impregnado de protestantismo. El nieto del emperador queda como la última esperanza de que triunfe la noble causa de los protestantes. Felipe II viene a ser el gran obstáculo que se interpone entre abuelo y nieto. También crea una trama en la que don Carlos está locamente enamorado de la reina Isabel de Valois, y además es correspondido. El rey acaba enterándose de los sentimientos que unen a ambos. Tras el disgusto causado,
Felipe madura bien qué hacer y ordena que sea juzgado. Es cuando entra en escena la Inquisición. Al príncipe no le queda otra salida que la muerte y se le ofrece cómo morir. Finalmente decide cortarse las venas en el baño mientras contempla una miniatura de Isabel. Meses después, el rey intenta envenenar a su esposa, que acaba muriendo alumbrando a un bebé muerto. Afirma Ricardo García Cárcel: la obra de San Rial se convirtió en el gran cajón desastre donde concluyeron todos los relatos previos sobre don Carlos, y desde luego ha sido la cantera de todas las pintorescas imágenes que se han trazado después sobre el príncipe. El príncipe Guillermo de Orange-Nassau fue el principal líder de la rebelión protestante de los Países Bajos contra el dominio español en el siglo XVI. Había sido educado en Bruselas en la religión católica como protegido de Carlos V. Aunque en un principio fue leal a Felipe II, su fama se la debe a su lucha contra la tiranía española que representaba a su rey. Hoy, Guillermo de Orange es considerado un auténtico héroe nacional en los Países Bajos. Un ejemplo lo tenemos en su himno, el himno nacional más antiguo del mundo, que fue escrito en honor al príncipe Guillermo, Het Wilhelmus. Habla de la lucha del cabecilla rebelde, de su amor a su patria, de su compromiso con la libertad y de cómo es guiado por Dios para combatir la opresión del monarca español. El conflicto hispano-holandés difundió toda una gama de estereotipos que ya existían en la leyenda negra alemana e italiana: anticatolicismo, impureza religiosa y de sangre de los españoles, crueldad extrema, valiéndose de la imprenta como eficaz instrumento dentro de una guerra propagandística o guerra de papel. Y añadió otros nuevos como el antifelipismo. En los Países Bajos, de manera maliciosa, se había construido la falsa leyenda de que el rey Felipe II quería implantar la Inquisición en aquellos territorios. Un mito que hasta hace nada los historiadores holandeses daban por cierto. Lo que sí se estaba gestando era una rebelión nobiliaria contra el poder del monarca. En 1567, Felipe II mandó a Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, tercer duque de Alba de Tormes, a los Países Bajos, a fin de resolver los problemas de esta parte de su imperio, donde el protestantismo calvinista avanzaba sin tregua. Acabó sustituyendo en la gobernación a Margarita de Parma, hermana de Felipe II, porque supuestamente no había conseguido controlar con eficacia el brote iconoclasta de 1566, donde los calvinistas neerlandeses se habían dedicado a destruir imágenes religiosas en iglesias y monasterios católicos, mientras las prensas editaban con premura imágenes en las que el Papa de Roma figuraba como la ramera de Babilonia que cabalga sobre la bestia de 7 cabezas. El duque de Alba estableció el Tribunal de los Tumultos y algunos de los responsables de los disturbios que se habían producido un año antes fueron sentenciados a muerte. Entre ellos figuraban el conde de Egmont y el conde de Horn, considerados traidores. Hablamos de 2 hombres de Estado que en su momento habían prestado servicio a Felipe II de manera honorable. Eran figuras enormemente queridas en su tierra, pero tras la llegada del duque de Alba, que simplemente se limitaba a obedecer las órdenes de su rey, su cabeza terminó expuesta en la plaza pública de Bruselas. Una imagen terrorífica que causó temor e indignación a partes iguales. El duque de Alba pasó a ser un perro de presa en los panfletos protestantes, un duque de hierro, y fue representado como un corrupto, un animal, tigre, moro y marrano, amén de un sanguinario sin escrúpulos que incluso devoraba niños. Las autoridades claramente subestimaron el poder de estos impresos que se pusieron en circulación en los Países Bajos con una velocidad pasmosa. Se distribuían en las librerías, en las iglesias e incluso en la calle. Debido a que el coste de impresión era relativamente bajo, la gente común también tuvo la oportunidad de adquirir folletos propagandísticos. Cuando el duque de Alba aplacó la resistencia de los rebeldes, Guillermo de Orange huyó a Dillenburg, su ciudad natal. Etiquetado como rebelde, endeudado y deshonrado, trató de recuperar su posición y colaboró activamente en la difusión de panfletos, octavillas, grabados y duras hojas volanderas difamatorias. En 1568 arranca oficialmente la Guerra de los 80 años o Guerra de Flandes, que es vista por historiadores de distintas épocas como uno de los episodios más desatinados de la historia de España, en donde en ocasiones el rey Felipe, mal asesorado, actuó con precipitación y torpeza,
dicho incluso por coetáneos católicos como Benito Arias Montano, bibliotecario del Real Monasterio del Escorial. El conocido como Rey Prudente demostró ser de lo más imprudente y sus decisiones solo sirvieron para avivar la rebelión que, con la Unión de Utrecht de 1579, en la que se constituía la Confederación de las Provincias Unidas de los Países Bajos, se hace imparable. Un año antes se había publicado en Flandes la traducción de la brevísima relación de la destrucción de las Indias de Bartolomé de las Casas, con enorme éxito. Recordemos que este texto ha sido uno de los más importantes a la hora de apuntalar la leyenda negra española, pues sirve para hablar de los malos tratos y atrocidades cometidos contra los indígenas de América. Animado por el cardenal Granvela, en 1580, Felipe II emitió contra el cabecilla rebelde Guillermo de Orange un edicto de proscripción, acusándole de ingratitud, herejía y alta traición. La sentencia fue promulgada por Alejandro Farnesio. En ella, el príncipe Orange pasaba a ser un Judas, un Caín, un enemigo del género humano. Eran palabras muy gruesas, y por si fuera poco, también se ofrecía un cargo nobiliario y una recompensa de 25.000 escudos a quien lo entregase o asesinase. Con la ayuda de un hugonote francés, Guillermo de Orange no se amilanó y se puso manos a la obra, redactando una apología en la que rebatía una por una las acusaciones vertidas en el edicto hacia su persona. Se defendió de las inculpaciones contraatacando sin pruebas. De esta manera, Felipe II era señalado por su extrema crueldad, violencia, despotismo, traición y deslealtad para con sus súbditos, adjetivos que en ocasiones extiende a los impuros españoles contaminados por la mezcla racial. Y además, arruinaba la reputación del rey llamándole adúltero y bígamo, atribuyéndole también el haber mantenido una relación incestuosa con su sobrina. El rey era descrito como un tirano sin escrúpulos al que no le había temblado el pulso a la hora de planear varios asesinatos dentro de su entorno familiar, como el de su hijo y heredero, el príncipe Carlos, o el de su tercera esposa, Isabel de Valois. Estas dos últimas acusaciones, las más personales y graves, no tenían ningún fundamento, pero pronto tendrían una amplia difusión en todas las cortes europeas. La apología fue traducida a varios idiomas. En diciembre de 1580, el mismo año de su composición, se hizo una lectura pública del texto en una reunión de los Estados Generales en la ciudad de Delft, por lo que se amplificó su impacto, creando un fuerte rechazo hacia la soberanía española. Al año siguiente, 1581, se publica el Acta de Abjuración, en el que varias provincias de los Países Bajos deponen a Felipe II como su gobernante. A día de hoy es un documento muy valioso en Holanda, que se suele exhibir como acta de independencia. En 2014, el primer ministro holandés, junto al director del Rijksmuseum, le enseñó a Barack Obama el manuscrito en visita oficial. La historia de Holanda nace de la escisión de la monarquía española, igual que los Estados Unidos nacen de la escisión del Reino Unido de la Gran Bretaña. La propaganda orangista durante la Guerra de los 80 años dio munición a los rivales de España, que no desaprovecharon las calumnias vertidas en la apología redactada por el padre de la patria holandesa. Orange fue asesinado en 1584. Su asesino fue capturado y no pudo cobrar la recompensa que ofrecía el rey. ¿Fue un santo Felipe II? No, ni mucho menos. Fue un rey de su época. El historiador Manuel Fernández Álvarez le describió como tortuoso e implacable. Diríase que desde la prisión de su hijo Carlos ya nada le espantó y nada hizo temblar su mano. A partir de 1568, las muertes de los que le hacían frente y muertes violentas se van sucediendo. Dejando aparte el caso de don Carlos, en todo caso muerto en prisión, van sucediéndose las de los condes de Egmont y de Horn, del barón de Montigny, en Simancas, a garrote y claro, sin que pudiera defenderse en su proceso. Orange, Lanza, duque de Villahermosa y conde de Aranda. También no lo olvidemos, la de Escobedo. ¿Ángel o demonio? Juzguen ustedes, pero por favor, antes pónganse las gafas del siglo XVI. ¿La Inquisición perseguía a las personas por atreverse a soñar? ¿El duque de Alba se comía a los niños? ¿Felipe II mató a su hijo? ¿Hubo genocidio en América?
¿Los españoles robaron el oro? ¿Destruyeron las lenguas indígenas? ¿El 12 de octubre hay algo que celebrar? ¿Virreinatos o colonias? ¿Atraso español? ¿Decadencia? ¿Racismo? No hay ningún interés en ocultar que la historia de España, como todas las historias nacionales, tiene sus capítulos negros donde abundan atrocidades, traiciones, crímenes, corrupción, matanzas. Pero una cosa es la historia negra y otra muy diferente, la leyenda negra. Javier Rubio Doncé hace un exhaustivo repaso de todos estos clichés que tanto preocupan a algunos compatriotas. Pero este no es otro libro sobre la leyenda negra, ya que el autor va más allá, abordando temas tangenciales e igualmente interesantes: reconquista, hispanismo, reunificación hispana, nacionalismo, indigenismo, anglofobia, iconoclastia, leyenda rosa, España contra su leyenda negra, mitos, agravios y discursos. Un libro de Javier Rubio Doncé con prólogo de Fernando Díaz Villanueva.